8 cuartos llenos de silencio, y ni uno para una madre bajo la lluvia. Aquella noche el agua caía con una furia mansa, de esas que parecen lavar los pecados del mundo, menos el de los hijos que olvidan. Yo estaba ahí, de pie frente al portón de hierro que tantas veces abrí con orgullo, y que ahora me cerraba el paso como si mi nombre no figurara en los recuerdos de nadie. El viento me empapaba el rebozo, las manos temblaban más por la humillación que por el frío, y la voz se me quebraba cuando pronunciaba el nombre de mi hijo. Álvaro, hijo, soy yo. Déjame pasar, aunque sea esta noche. Me estoy mojando toda. Dentro se escuchaba la televisión a todo volumen, un sonido que antes era compañía y ahora era muralla. Las luces encendidas revelaban siluetas moviéndose, sombras que alguna vez fueron mi familia. Una risa femenina atravesó la ventana y sentí un golpe seco en el pecho, no por el ruido, sino por lo que significaba. Seguían viviendo, comiendo, riendo, mientras yo, su madre, rogaba como una extraña. Golpeé de nuevo, más despacio, con los nudillos hinchados por los años. El metal estaba helado, como si también me rechazara. Nadie contestó. Solo el rumor del agua cayendo por las tejas y el olor a carne asada que salía de la cocina. El mismo olor que antes anunciaba reunión, ahora me recordaba exclusión. Pensé en irme, en no darles el gusto de verme suplicando, pero mis piernas ya no obedecían y el alma tampoco. Me senté en la banqueta, mirando las rejas negras que yo misma mandé soldar, cuando Álvaro era apenas un niño y jugaba a esconderse detrás de ellas. Recordé su risa, su voz de niño diciendo: «Mamá, ciérrele fuerte, que nadie nos robe». Y mire usted, ahora era él quien me había robado el derecho de entrar. Me cubrí la cabeza con el rebozo, intentando no llorar, pero el llanto salió igual, tibio, mezclándose con la lluvia. Cada lágrima me sabía a promesa incumplida, a beso olvidado, a madre desplazada. Un coche pasó despacio, y su faro iluminó mi figura. Por un instante me vi reflejada en el charco, una mujer vieja, cansada, con la mirada perdida, sosteniendo una maleta de plástico que era todo su mundo. Nadie podría adivinar que detrás de esa sombra había una vida entera de trabajo, de sacrificio, de amor. Me quedé mirando la casa, grande, hermosa, pintada de colores nuevos. En cada ventana había una cortina distinta, signo de la abundancia que yo ayudé a construir. Pero ni una ventana se abrió para mí. Dentro de esas paredes dormían mis nietos, los hijos de Álvaro, que apenas me conocían porque su madre nunca quiso que los visitara. Decía que les traía energías tristes, y quizás tenía razón, porque desde que mi esposo murió, mi tristeza fue mi única compañía. La casa tenía 8 cuartos, 8, y sin embargo yo no tenía dónde acostarme. Sentí como la lluvia se colaba por mi cuello y corría por mi espalda, y con cada gota se me borraba un recuerdo. Los vecinos ya no salían, temerosos de meterse en problemas familiares, aunque algunos sabían lo que pasaba. Yo los veía asomar por las cortinas, pero bajaban la vista rápido, como si mirar doliera. Entonces respiré hondo, cerré los ojos y pensé en las manos de mi madre, en su voz diciéndome: «Cuando los hijos se olvidan, hija, Dios no». Me quedé con eso, aferrándome al único consuelo que no me podían quitar. Cuando el reloj de la iglesia dio las 11, sentí un temblor de cansancio en las piernas.
Me apoyé en la pared y me dejé deslizar despacio hasta quedar sentada. La lluvia seguía, insistente, lavando la calle, los muros, mi esperanza. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché pasos. No era Álvaro, era la voz de un hombre, cálida, preocupada. «Doña Teresa, ¿es usted? ¿Qué hace aquí con esta lluvia?» Levanté la vista y vi a don Eugenio, el vecino de toda la vida, con un paraguas en la mano. Lo vi mirarme con una mezcla de pena y sorpresa. «No le abren, ¿verdad?», dijo. Yo no contesté. No hacía falta. Él ya sabía. Me ofreció su abrigo, pero yo no quise moverme. Tenía la esperanza tonta de que, si me quedaba un poco más, mi hijo saldría, se acordaría de quién era yo. Pero no. Lo único que salió fue un silencio tan pesado que ni la lluvia pudo borrar. Y mientras don Eugenio me insistía para que me fuera a su casa a secarme, pensé que tal vez lo más triste no era estar sola bajo la lluvia, sino saber que adentro, a unos metros, había calor, comida y risas, y aún así nadie me veía. Nadie. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que contarles cómo un hogar se volvió ajeno para una madre. Cuando cierro los ojos para no ver la lluvia de aquella noche, se me abre una puerta de otros tiempos, y el olor del maíz hervido, del café de olla con canela, del jabón de lavandería que se quedaba en mis manos, aun después de enjuagar, vuelve a entrar con la misma terquedad con la que yo perseguí mi sueño de levantar esta casa. Yo era joven entonces, tenía fuerzas que ahora solo recuerdo en los músculos dormidos, y al amanecer ya estaba en la calle con mi canasta de tamales y mi olla tibia, la voz firme para ofrecer, el delantal siempre limpio, aunque el cansancio me manchara por dentro, porque yo repetía una oración que nadie me enseñó pero que Dios me entendía. Que mis hijos no conozcan el miedo de la renta atrasada. Que mis hijos duerman sin sobresaltos. Y con cada peso que guardaba en el bote de galletas iba comprando ladrillos, varilla, bultos de cemento. Todo por partes, con paciencia, con ese orgullo silencioso de quien no presume porque le basta con ver cómo la pared sube un palmo más cada semana. Don Rubén, el albañil, decía que yo tenía ojo, que la casa iba a quedar derechita, porque yo pegaba el nivel contra la línea de la esperanza, y reíamos, y yo le daba atolito caliente a los muchachos de la obra, y luego me iba a lavar ropa ajena a la casa de la señora Estefanía, que siempre pagaba puntual y me daba los uniformes de la prepa de sus hijos para que los remendara. Y mientras la aguja cruzaba la tela, yo pensaba, algún día también vestiré a los míos de universidad. Y no sabía cómo ni cuándo, pero lo creía con la fuerza testaruda de las mujeres que no se permiten dudar. En esos años yo todavía tenía a mi esposo, a mi Manuel, un hombre de manos grandes y mirada limpia, que llegaba cansado del taller, mecánico, con olor a grasa y a solvencia, y aunque a veces el dinero no alcanzara, él me miraba con una ternura que era abrigo y promesa, y juntos contábamos los billetes sobre la mesa de fórmica, quitando lo del mandado, lo del agua, lo de la escuela de Álvaro, lo de la luz, hasta que quedaba una tirita mínima que guardábamos en el frasco del mañana. Y cada mañana, faltara o no el pan, nos inventábamos una risa para que el niño no notara las grietas, porque yo siempre creí que la infancia debía ser un espejo sin fisuras. Álvaro,
creció entre esos olores, esos cuidados y esos silencios, con los zapatos lustrados por mi mano y las tareas revisadas por mi paciencia. Y cuando tuvo 11 años y empezó con los números que se me resbalaban, Manuel se sentaba con él en la noche, bajo el foco amarillo, y le decía: «Tú puedes, hijo, tu cabeza es buena». Y yo miraba esa escena como una fotografía de felicidad que, ¿quién diría?, iba a desteñirse tan pronto. La muerte vino una tarde, sin presentarse. Se llevó a Manuel de un tirón, como si fuera injusto avisar, y yo me quedé con la respiración hecha pedacitos, con los recibos amontonados y con un niño que me miraba buscando la respuesta que yo no tenía. Y fue entonces cuando me descubrí más madre que nunca, porque tuve que volverme río y puente, escudo y techo. Tuve que hipotecar el pedazo del terreno al fondo, para que la casa no se quedara a medias, y para que Álvaro siguiera en la escuela. Y me puse a vender tamales, doblando la jornada, y a limpiar casas en otra colonia, y a cocinar por encargo para los velorios, porque la vida no da tregua y la dignidad tampoco. Y aunque la noche me agarrara con los pies hinchados, yo me decía frente al espejo: «Teresa, tú puedes con esto». Cuando Álvaro entró a la preparatoria técnica, se volvió el orgullo del barrio, el niño aplicado, el que no se metía en líos, el que saludaba a todos, y cada vez que traía una calificación alta, yo le preparaba su caldo favorito, con epazote y su chile verde picado, y él me prometía con esa juventud que todo lo ve claro: «Cuando yo triunfe, usted no volverá a sufrir, mamá». Palabras que yo guardé como piedritas brillantes, sin imaginar que con los años podrían volverse también cuchillos en silencio. La casa, mientras tanto, iba terminándose. Primero el pasillo largo, luego el patio central con su lavadero de cemento, después el segundo piso, y los cuartos, uno a uno, hasta llegar a 8, porque yo pensaba en la Buckney, familia que crecería, en los nietos corriendo por aquí, en las navidades entre villancicos y ponche humeante, en la posibilidad de que nunca faltara espacio para quien amáramos. Y a cada cuarto le puse una intención: este para Álvaro cuando se casara, aquel para las visitas, el de la azotea para guardar los recuerdos, y un cuartito chiquito para mí, con una ventana desde la que pudiera ver el amanecer. La Universidad del Mayor fue un sacrificio que yo pagué como si me arrancara pedazos de mí, porque además de la colegiatura venían los pasajes, los libros de pastas duras que olían a nuevo y a deuda, y alguna vez me tocó empeñar la batidora de bodas para que él comprara un manual que la maestra exigía, y otra vez vendí la cadenita de oro que mi madre me dejó, sintiendo cómo se me iba un trocito de su voz, pero no me arrepentí, porque cada vez que yo me tambaleaba, Álvaro me abrazaba y me decía: «Ya mero, mamá, ya casi salgo». Y yo me sostenía de su promesa, igual que de un pasamanos cuando el camión frenaba. Cuando se graduó, con su traje prestado y el título en la mano, lo vi caminar hacia mí como si fuera el mismo niño que yo peinaba con saliva, y no pude más que llorar, besarlo en la frente y darle gracias a Dios. Y él me dijo al oído, con un tono que entonces me pareció firme y bueno: «A partir de hoy, descansa». Y ese «descansa» se me clavó en el pecho como un edredón tibio, pero también, sin que yo lo supiera,
como una palabra que algún día se convertiría en reproche. Consiguió trabajo en una empresa lejos del barrio. Empezó a cambiar su forma de hablar, de vestir, de mirar. Y yo, orgullosa pero atenta, comenzaba a no entenderle algunas palabras y a sentir que mis manos rudas de tanto escurrir ropa ya no sabían dónde acomodarse cuando nos sentábamos a comer, porque él hablaba de proyectos, de juntas, de metas, y yo me esforzaba por seguirle el hilo mientras servía más frijoles, aunque adentro una vocecita tímida me decía que el hijo que había criado, con tortillas de comal y abrazos de madrugada, se me estaba yendo al mundo, donde yo no sabía caminar. La primera grieta no fue un grito, fue un gesto, una noche en que llegó con Miriam, la muchacha que luego sería su esposa, y ella, bonita y muy educada, me besó en la mejilla con distancia. Olía a perfumes que solo conocía por catálogo, y al recorrer la casa con la mirada hizo una mueca mínima cuando vio el mantel de plástico con flores rojas y el retrato grande de Manuel en la sala. ¡Qué casa tan tradicional!, dijo sonriendo, y yo, que había cargado costales de harina para pagar cada ladrillo, sentí como si me hubieran llamado pasado de moda. Y me dolió, porque yo sabía que mis flores y mi retrato eran mi modo de seguir de pie. Desde aquella noche, cada visita de ella traía un comentario envuelto en seda, que si era mejor cambiar las cortinas porque dan mucha sombra, que si la vajilla era muy ruidosa porque tintineaba al chocar, que si el tendedero en el patio se veía desde la calle y eso no es estético. Y a mí se me iba pegando el desasosiego, como cuando la harina se va al fondo de la olla y cuesta deshacer los grumos. Y aún así yo me decía, es la modernidad, Teresa, no te amargues. Y les servía café de olla, con piloncillo que ellos tomaban sin azúcar, mirándose entre sí con esa complicidad de gente joven que planea un futuro que no te incluye. Después vino la boda, modesta, con mis manos haciendo los arreglos y mis ahorros pagándoles la luna de miel. Porque era la primera vez que podía regalarles descanso de verdad, y aunque Miriam agradeció todo con palabras correctas, en su mirada había un juicio que me daba frío, como si yo fuera una tarea que había que resolver, y de regreso, cuando empezaron a vivir en la casa, noté que Álvaro evitaba invitar a mis antiguas amigas del mercado, porque no hacen buen juego con mis colegas. Palabras duras que él dijo en broma, pero que, en mí, dejaron una rasgadura pequeña, porque yo ya era consciente de que el mundo que yo representaba le daba vergüenza, y yo, que me levanté 1000 veces antes del alba por él, aprendí a reír bajito para no molestar, a entrar en la cocina con pasos leves para no interrumpir sus llamadas, a pedir permiso para usar el patio, como si no lo hubiera soñado y pagado. No sé en qué momento exacto dejé de sentir que la casa era mía y empecé a pedir permiso para existir. Quizás fue la tarde en que Miriam, con esa voz suave que hiere más que un grito, me sugirió que una temporada me fuera con mi hermana a Irapuato, porque el trabajo de Álvaro necesita mucha concentración y la casa tiene mucho movimiento. Y yo acepté sin querer aceptar, porque las palabras de mi hijo, esas que se me habían vuelto sostén, dejaron de sonar, y porque el cansancio se me había trepado a los huesos y pensé que un par de semanas lejos les serviría a todos. Solo que la temporada se hizo larga como las filas de la clínica, y a mi regreso
habían cambiado las cerraduras por seguridad y, aunque me dieron copia, ya no encajaba bien en la chapa y yo tenía que tocar para que me abrieran. Y al tocar, la primera vez, escuché cómo adentro se hacía un silencio de cuidado, como si mi presencia fuera un vaso de cristal que puede romperse, y ahí, en ese cuidado, sentí la herida inicial, pequeña pero inevitable, la que me enseñó que la promesa de descanso tenía letra chiquita, que la modernidad exige a veces pagar con la memoria, que el hijo al que le di todo empezaba a necesitar demostrarle a otra gente que él era distinto, y para eso tenía que hacer ver que yo era de otro tiempo, de otro gesto, de otra idea del amor. Aún con todo, yo seguí cocinando los domingos, dejando el guisado listo, aunque ya nadie comiera en la mesa, metiendo mis cosas en cajas para no ocupar espacio, diciendo que estaba bien cuando no lo estaba, repitiéndome que así es la vida, que los hijos crecen y cambian y una se adapta, y sin embargo, el primer resquebrajamiento quedó ahí, en la falta de una palabra de mi hijo cuando yo, al despedirme la noche antes de irme con mi hermana, le dije que pronto volvería, y él, sin mirarme, apenas murmuró: «Luego vemos», como si lo que se veía ya no fuera una madre que regresa, sino un bulto que incomoda, y ese «luego vemos», como el descansa de años atrás, se me quedó tallando el pecho hasta volverlo callo. El tiempo, cuando una ya ha vivido mucho, deja de medirse en calendarios y empieza a contarse por las veces que una siente que ya no encaja. Yo regresé a la casa con la ilusión de una visita corta, pensando que los años me habían dado derecho a un rincón donde descansar, pero desde la primera tarde supe que algo se había roto en el aire. Miriam me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos, de esas que se ofrecen por obligación y no por cariño. «Ah, señora Teresa, qué sorpresa. Pensábamos que venía la semana próxima», dijo, mientras se apartaba apenas un paso para dejarme pasar. En ese gesto pequeño, entendí que mi presencia no era esperada, que tal vez nunca lo sería. El olor del suavizante en el pasillo me resultó ajeno. Las cortinas nuevas, los cuadros modernos en la pared, todo estaba igual y distinto a la vez, como si mi casa hubiera aprendido a vivir sin mí. Álvaro apareció un momento, abrazándome rápido, mirando su reloj, hablando de trabajo, de pendientes, de que ahora las cosas eran distintas porque ya somos familia grande. Yo asentí, porque cuando una madre escucha esas palabras, no sabe si alegrarse o prepararse para ser desplazada. Los primeros días traté de no molestar. Me levantaba temprano, hacía café y dejaba el desayuno listo, como antes, pero ya nadie bajaba a esa hora. Los niños comían cereales en sus cuartos. Miriam salía deprisa con su bolso colgando y su perfume flotando por el pasillo, y Álvaro salía hablando por teléfono sin mirarme. Entonces me quedaba sola en la cocina, oyendo el tic-tac del reloj, ese sonido que en las casas grandes se vuelve un recordatorio de la soledad. Barría despacio, lavaba los trastes, acomodaba las plantas que aún quedaban en el patio y me repetía que era cuestión de tiempo, que pronto se acostumbrarían a tenerme de nuevo. Pero el tiempo pasaba y cada día mi presencia se sentía más incómoda, como si ocupar espacio fuera una falta. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, escuché a Miriam decirle a Álvaro
que la casa se sentía muy pesada con tanta gente, y aunque no pronunció mi nombre, supe que se refería a mí. Él no respondió, solo suspiró, y yo me quedé quieta, doblando una toalla que ya estaba perfectamente doblada, fingiendo que no escuchaba. Empecé a sentirme intrusa en mi propia historia. A veces quería contarles anécdotas, hablar de su padre, de cómo plantamos el limonero del patio, pero cada vez que lo intentaba, Miriam encontraba una razón para cambiar de tema. Qué bonitas historias, señora, pero ahora tenemos que salir, decía sonriendo, y yo entendía el mensaje oculto. Mis recuerdos no tenían lugar en esa casa nueva. Los niños apenas me saludaban, no por maldad, sino porque nadie les enseñó a verme. Cuando les hablaba, ellos me respondían sin levantar la vista del teléfono, y yo les sonreía igual, porque el amor de abuela no se apaga con desatención, solo se guarda en silencio. Mi cuerpo empezó a resentir la edad. Las rodillas me dolían más, los escalones se volvían largos, y una tarde, mientras lavaba mi ropa a mano, porque no quería usar su lavadora nueva, sentí un mareo y tuve que sentarme. Miriam me encontró así y dijo con un tono que mezclaba preocupación y fastidio: «Ay, señora Teresa, tiene que cuidarse. No queremos sustos». Yo agradecí sus palabras, aunque supe que «no queremos sustos» significaba «no queremos complicaciones». Desde entonces, traté de no dejar señales de cansancio. Caminaba erguida, aunque doliera. Sonreía, aunque el alma se me hiciera nudo, porque temía que mi fragilidad fuera el pretexto perfecto para que me pidieran irme otra vez. El único que parecía notar algo era don Eugenio, el vecino, siempre amable. Saludaba desde su ventana o me regalaba naranjas de su árbol. Una mañana me vio barriendo la acera y me preguntó si todo estaba bien. Yo respondí que sí, que mis hijos estaban ocupados, que la juventud es así. Y él me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que tienen los que ven más de lo que uno dice. Desde entonces, cada vez que yo barría o salía al tianguis, él se asomaba solo para asegurarse de que no me pasara nada. Era un gesto pequeño, pero en esos días oscuros fue mi única certeza de que alguien me veía. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas señales. Las comidas se hacían sin avisarme. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba al cuarto. El control de la televisión desaparecía siempre que me sentaba en la sala. Una noche quise prepararles tamales como antes, y Miriam dijo con suavidad: «Ay, señora, no se moleste. Ya pedimos comida por aplicación». Me quedé con las hojas de maíz en la mano, sintiendo que el pasado no tenía cabida ni siquiera en la mesa. Así empezó la costumbre de servirme aparte, en la cocina, en silencio, para no incomodar. No era crueldad abierta, era algo más sutil, la indiferencia, esa forma elegante de borrar a alguien sin hacerlo notar. Recuerdo el día que todo se volvió más evidente. Era domingo, y yo había salido a comprar pan. Volví con la bolsa aún tibia, el olor dulce llenando la calle, y toqué el portón porque, sin saber cómo, habían vuelto a cambiar la chapa. Nadie abrió. Toqué de nuevo, esperé. Desde dentro se oía la televisión, el murmullo de los niños, una música alegre. «Álvaro», llamé. «Soy yo, mamá». Nada. Volví a tocar.
Finalmente, después de unos minutos, una voz respondió desde adentro, seca, sin acercarse. «Deje ahí, mamá, estoy ocupado». Dejé la bolsa en el suelo, con un nudo en la garganta, y me quedé ahí parada, hasta que una ráfaga de aire la empujó hacia la calle. Cuando la recogí, vi que el pan ya se había mojado. Aquella imagen se me quedó grabada como un espejo del alma, un pan empapado, aplastado por la lluvia, que nadie quería. Esa noche lloré sin ruido, para no darles el gusto de oírme. Pensé en Manuel, en cómo me habría abrazado, en cómo me habría dicho que no merecía eso. Pero también pensé en Álvaro, en su rostro cansado, en la vida que se le escapaba entre tantas exigencias, y traté de convencerme de que no era maldad, sino olvido, que a veces los hijos no hieren por placer, sino por distracción. Esa idea me permitió dormir, aunque fuera un poco. Los días siguientes, don Eugenio me trajo pan casero y me dijo: «No se me quede en la puerta, doña Teresa, que el frío cala más cuando una está triste». Yo sonreí y le di las gracias. Él no insistió, solo dejó la bolsa en la barda y se fue, como si entendiera que la dignidad también tiene límites de pudor. Pero desde ese día empezó a observar con más atención, y su presencia discreta me dio una calma que ni mi familia me ofrecía. Hubo un momento en que pensé en hablar con un abogado, porque recordaba que en los papeles de la casa seguía mi nombre, pero me dio miedo parecer interesada. Siempre temí que pensaran que lo hacía por dinero, cuando lo único que buscaba era un rincón de cariño. Así que guardé silencio, como he hecho toda mi vida. Sin embargo, el silencio pesa, y cada vez se hacía más difícil respirar entre tanta ausencia. Una tarde, mientras estaba en el patio, escuché cómo Miriam le decía a una amiga por teléfono: «Aquí vive todavía la mamá de Álvaro, pero ya veremos qué hacemos. Es cuestión de tiempo». «¿Qué hacemos?». 2 palabras que me atravesaron el pecho con la fuerza de una sentencia. No dije nada. Solo seguí barriendo el mismo rincón hasta que el polvo se mezcló con mis lágrimas. Con los días, la soledad se volvió rutina. Yo caminaba despacio por la casa, procurando no hacer ruido, no interrumpir, no estar. Aprendí a reconocer sus horarios para no coincidir, a apagar las luces temprano, a no ocupar la sala, a encerrarme en mi cuarto para no incomodar. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana y veía el reflejo de la casa del vecino con sus luces cálidas, y pensaba que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino de afecto. Una tarde de lluvia ligera, don Eugenio me vio salir con mi paraguas roto y se ofreció a acompañarme al mercado. Le dije que no hacía falta, pero insistió. Caminamos despacio, hablando de cosas simples, y me confesó que su esposa había muerto hacía 10 años, que la casa se le hacía grande, que entendía lo que era llegar y no escuchar a nadie. En su voz había una ternura que me recordó que aún existían personas buenas. Al despedirnos, me dijo algo que nunca olvidé. «No deje que la hagan sentir menos, doña Teresa. Usted no estorba. Ellos se han olvidado de mirar». Esa frase se me quedó en la cabeza. Tal vez tenía razón. Tal vez el problema no era que yo sobrara, sino que ellos habían dejado de ver lo que realmente importaba. Pero una madre, incluso herida,
siempre busca justificar a sus hijos. Así que seguí ahí, resistiendo con una esperanza que se iba volviendo frágil, como una vela a punto de apagarse. No sabía entonces que esa llama, pequeña y obstinada, sería la que más tarde me salvaría cuando todo lo demás se desmoronara. Las noches comenzaron a volverse interminables. Ya no dormía. Escuchaba los sonidos de la casa como si fueran voces que me excluían, los pasos lejanos de mi hijo cruzando el pasillo, el rumor de los platos, las risas apagadas que se escapaban por debajo de la puerta del comedor. A veces me levantaba en silencio para preparar té de manzanilla, pero el ruido del agua al hervir me hacía sentir culpable, como si incluso el vapor ocupara demasiado espacio. Mi cuerpo se fue volviendo frágil, la espalda encorvada, los huesos pesados. Había días en que amanecía sin ganas de levantarme, pero me obligaba. Una madre no se rinde. Eso me repetía cada mañana, aunque el corazón me doliera más que las rodillas. Mis manos temblaban cuando trataba de abrocharme el suéter, y a veces me descubría hablando sola, pidiéndole perdón a Manuel por no haber sabido cuidar el amor de su hijo. Cuando una ha vivido tanto, las culpas se amontonan como ropa vieja que no se tira porque todavía huele a recuerdos. No sé en qué momento exacto mi salud se quebró del todo. Tal vez fue aquella tarde en que quise tender mi ropa en el patio y me mareé. El cielo se me vino encima y sentí que todo giraba, que el suelo se alejaba de mis pies. Me sostuve del muro, respiré despacio y esperé a que pasara. No dije nada a nadie. Me daba vergüenza que lo supieran, como si enfermar fuera una molestia, pero mi cuerpo ya no respondía, y cada día el esfuerzo más pequeño se volvía una batalla. Una mañana desperté con fiebre, y Miriam me dejó una pastilla sobre la mesa con una nota. Cuídese, no puedo faltar al trabajo. Fue amable, lo sé, pero su letra apurada me recordó que ya no había tiempo para cuidarse mutuamente, que cada quien vivía su vida detrás de puertas cerradas. El invierno llegó más frío que nunca. Las paredes parecían exhalar un aliento helado, y yo me refugiaba en mi cuarto, arropada con todas las cobijas que tenía. Me dolían las manos, me dolía el alma. Empecé a pensar que tal vez había llegado el momento de no insistir, de dejar que la casa siguiera su curso sin mí. Así que una noche empaqué mis cosas, mi rebozo, una muda de ropa, las fotos de Manuel y de mis hijos cuando eran niños. Todo cabía en una maleta vieja que alguna vez usé para ir a visitar a mi hermana. Me senté en la cama, respiré hondo y decidí que al amanecer me iría. No quería molestar más, no quería ser un recordatorio de lo que fuimos, pero antes de que pudiera hacerlo, el cielo se soltó en lluvia. Una tormenta de esas que parecen eternas, con truenos que sacuden las ventanas y gotas que golpean como agujas. Me quedé mirando el techo, oyendo cómo el agua caía, y pensaba en el viejo limonero del patio, en cómo resistía cada temporal, doblándose sin quebrarse. Quise ser como ese árbol, pero esa noche no lo logré. A medianoche escuché pasos, risas y el sonido del televisor en la sala. Bajé despacio, con la maleta en la mano, decidida a despedirme. Toqué la puerta del cuarto de mi hijo, suave, sin querer despertar a los niños. Nadie respondió. Volví a tocar, más fuerte. Escuché un murmullo al otro lado, un «ya voy». Pero la puerta no se abrió. Esperé un minuto, luego otro.
Finalmente, entendí. No abrirían. El agua comenzó a filtrarse por el techo. Corrí a cerrar las ventanas del pasillo y al hacerlo, vi mi reflejo en el vidrio. Una mujer encorvada, con el cabello desordenado, los ojos enrojecidos. Apenas me reconocí. Bajé al zaguán, abrí la puerta y salí. La lluvia me golpeó en la cara, pero me sentí extrañamente libre, como si por fin el cielo entendiera mi llanto y lo acompañara. Me senté en la banqueta, bajo el aguacero, con la maleta entre las piernas. No sé cuánto tiempo pasó. Las luces de la calle se difuminaban entre el agua, y el frío me subía por los pies hasta los hombros. Cerré los ojos y recordé a Manuel, su voz diciendo: «Teresa, siempre habrá un lugar para ti». Me aferré a esa frase como a un rosario invisible. A lo lejos, escuché que una puerta se abría. Una voz masculina me llamó. «Doña Teresa». Era don Eugenio. Corría hacia mí con un paraguas en la mano, su rostro marcado por la preocupación. «¿Qué hace aquí, señora? ¿Se va a enfermar?» Yo quise sonreír, pero solo logré un gesto torcido. «No quise molestar», le dije. «Solo necesitaba aire». Él me cubrió con el paraguas y me ofreció su brazo. «Venga, por favor, entre a mi casa, aunque sea un rato». Dudé. No quería que pensaran que me quejaba, que andaba diciendo cosas, pero él no aceptó un no. Me ayudó a levantarme. Su abrigo me envolvió con olor a madera y jabón, y por un momento sentí algo parecido al alivio. Entramos a su casa. Me sentó en una silla junto al fogón y me trajo una cobija. «Voy a llamar a alguien», dijo. Yo intenté detenerlo, pero ya estaba marcando. Escuché sus palabras, entrecortadas por la indignación. «Sí, una señora mayor. Vive al lado. Está afuera empapada. Parece enferma. Manden una ambulancia, por favor». Yo lo miré en silencio. No supe si agradecer o llorar. No me gustaba ser motivo de lástima, pero en sus ojos no había lástima. Había vergüenza ajena, la vergüenza de quien presencia algo que no debería pasar. Cuando llegaron los paramédicos, me sentí pequeña. Me envolvieron en una manta, me subieron a la ambulancia. Vi la casa alejarse por la ventana empañada, la fachada blanca, el portón cerrado, las luces encendidas en el comedor. Pensé en los niños durmiendo, en Miriam tal vez recogiendo los platos, en Álvaro mirando el teléfono sin saber que su madre se iba en una camilla. No sentí rencor, sentí vacío, un hueco tan grande que ni el ruido del motor pudo llenarlo. En el hospital me recibieron con cuidado. Una enfermera joven me habló con dulzura, me secó el cabello, me preguntó si tenía familia que pudiera venir. Yo dudé antes de responder. «Sí», dije al fin, «pero están ocupados». Ella asintió con esa compasión silenciosa que no necesita palabras. Me tomó la mano y me dijo que descansara. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin miedo a molestar. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana del cuarto. Todo olía a limpio. En la mesita de noche había una flor, una margarita y una nota que decía: «Señora Teresa, su vecino vino a verla. Dijo que volverá mañana». Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que el cuerpo me dolía menos. Tal vez era la medicina, o tal vez el simple hecho de saber que alguien se había preocupado. Pensé en don Eugenio y en su gesto.
tan simple y tan humano, y comprendí que a veces, en medio de la tormenta, Dios manda un paraguas en forma de vecino. Aquella noche, acostada en la cama del hospital, me prometí algo que nunca antes me había permitido: cuidar de mí misma, no por egoísmo, sino porque entendí que, si yo no me cuidaba, nadie más lo haría. No sabía qué iba a pasar después, ni si volvería a mi casa, pero por primera vez en años no tuve miedo. Me dormí escuchando el murmullo de los pasillos, imaginando la lluvia cayendo afuera, pero esta vez sin sentirme parte de ella, sino a salvo, aunque fuera solo por un instante, porque cuando el cuerpo se rinde, el alma aprende a resistir de otra manera. Y fue en ese silencio tibio donde empezó, sin que yo lo notara, mi regreso a la vida. El hospital tenía ese olor entre limpio y lejano que me recordaba los domingos en que lavaba los pisos de la parroquia. Pasaban las enfermeras con sus pasos suaves y el murmullo de los carros de metal. A veces el silencio era tan hondo que podía oír mi propia respiración. Los días se sucedían iguales, y yo, entre sueño y sueño, iba recuperando la conciencia, como quien vuelve de un largo viaje. Me hablaron de fiebre, de debilidad, de un principio de pulmonía. Yo asentía sin entender mucho, con la mente anclada en la casa, en mis plantas, en las cortinas que quizá alguien había cambiado sin preguntarme. Me sentía fuera del mundo, como si la vida siguiera allá lejos sin necesitarme. La única visita que tuve fue la de don Eugenio, que llegó con un ramo de flores pequeñas envueltas en papel de periódico y una sonrisa que me calentó más que la cobija. Me preguntó cómo me sentía y yo respondí lo mismo que siempre: bien, gracias a Dios. Él no insistió. Solo se quedó un rato sentado en silencio, mirando por la ventana. Cuando se despidió, me apretó la mano y me dijo: «No está sola, doña Teresa. No deje que le quiten lo que le pertenece». No entendí del todo sus palabras entonces, pero se me quedaron flotando como un eco. Un par de días después, vino un joven con uniforme de la delegación. Me habló con respeto, con esa mezcla de formalidad y compasión que uno aprende a distinguir enseguida. Traía unos papeles en la mano. «Señora Teresa», me dijo, «necesitamos confirmar algunos datos de domicilio. Su vecino informó que usted tuvo un problema de vivienda y estamos verificando la situación». Le di mi nombre completo, mi dirección, el número de la casa. Él revisó los documentos, frunció el ceño y luego levantó la mirada sorprendido. «¿Sabía usted que esta propiedad sigue a su nombre, al menos en parte?» Lo miré sin entender. Creí haber oído mal. «¿Mi nombre? No, eso ya lo firmó mi hijo hace años». El muchacho negó despacio. «No, mire, aquí está. El registro de propiedad no fue actualizado. Su hijo tramitó un cambio, pero nunca se completó. Usted sigue siendo copropietaria». Me quedé muda. Sentí una mezcla rara de confusión y alivio, de incredulidad y tristeza. Él siguió hablando, pero su voz se alejó, como si sonara detrás de una pared de agua. Todo giraba dentro de mí. La casa, la puerta cerrada, mi nombre en los papeles. Durante tantos años creí que lo había entregado todo, que ya no me quedaba nada, y sin embargo ahí estaba, en tinta oficial, mi huella, mi derecho. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo del hospital, repasando cada recuerdo como si fueran cuentas de un rosario. Pensé en cada ladrillo que coloqué con mis propias manos,
en las veces que me negué un par de zapatos para comprar pintura, en los amaneceres que pasé vendiendo tamales para pagar el cemento. La casa no era solo un edificio, era mi vida convertida en paredes. Que mi nombre siguiera ahí era como si Dios me devolviera una parte de mí misma. Pero junto con esa alegría tímida vino el miedo. ¿Qué haría con esa verdad? No quería pelear, no quería lastimar a mi hijo. Quería justicia, sí, pero sin gritos, sin odio. Yo ya había visto demasiado rencor en el mundo como para añadir más. A la mañana siguiente vino la trabajadora social, una mujer morena, de voz serena. Me preguntó si tenía familia que pudiera cuidarme. Le dije que sí, que mi hijo vivía en la misma casa. Ella asintió despacio y me preguntó si quería que lo contactaran. Dudé. No sabía si él siquiera sabría que yo estaba ahí. Le pedí tiempo. Ella entendió. Antes de irse me dejó una carpeta con algunos documentos y una copia del acta de propiedad. Guárdela, es importante, me dijo. Cuando se fue, abrí la carpeta y toqué el papel como quien toca algo sagrado. Mi nombre estaba ahí, en tinta azul, con mi firma vieja y temblorosa. La leí una y otra vez hasta que las letras se me emborronaron de tanto llorar. Esa tarde volvió don Eugenio. Me encontró con la carpeta sobre el regazo. Le conté lo que había pasado, sin entrar en detalles. Él me escuchó en silencio, moviendo la cabeza despacio. Entonces todavía tiene voz, doña Teresa, dijo al fin, y es hora de usarla. Lo miré sin entender. ¿Usarla para qué, don Eugenio? No quiero pleitos. Él sonrió. No es pleito defender lo que es justo. Usted no busca revancha, busca respeto. Hay una diferencia. Me quedé pensando en eso mucho tiempo después de que se fue. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin miedo. Los días siguientes los dediqué a recuperarme. Caminaba por los pasillos del hospital con pasos lentos pero firmes. Las enfermeras me animaban. «Así se hace, doña», decían riendo. Y yo les respondía con gratitud, porque sentía que cada paso era una victoria. Un día me senté junto a la ventana del pasillo. Afuera, el cielo estaba despejado. Un azul limpio que me recordaba los días buenos. Pensé en mi casa y, en lugar de dolor, sentí calma. Ya no la veía como una fortaleza que me había expulsado, sino como una hija descarriada, que algún día debía volver a reconocer a su madre. Cuando me dieron de alta, el doctor me dijo que debía descansar, que no podía volver a lugares húmedos, ni someterme a estrés. Sonreí para mis adentros. El mundo entero era estrés para una mujer que había vivido lo que yo. Pero asentí. Don Eugenio fue por mí en su viejo coche. Me ayudó a subir la maleta al asiento trasero y no dijo palabra en todo el camino. Solo cuando pasamos frente a la casa me miró de reojo y me preguntó, ¿quiere que paremos? Yo negué. No estaba lista. Le pedí que me llevara a casa de mi comadre Inés, en el barrio viejo. Ella me recibió con los brazos abiertos, con un plato de sopa caliente y una cama limpia. Me quedé ahí varios días, pensando, leyendo una y otra vez el acta de propiedad, como si fuera una carta del pasado, que hubiera llegado tarde, pero a tiempo. Fue durante esas noches en casa de Inés que comencé a escribir en un cuaderno. No cartas, no reclamos, solo recuerdos. El olor de la masa, las risas de Álvaro cuando era niño, la voz de Manuel en el patio. Escribía para no olvidar,
para no convertirme en una sombra, y mientras lo hacía, empecé a entender que mi historia no terminaba en una puerta cerrada, que todavía podía caminar con la frente en alto. Un día, don Eugenio vino a visitarme. Traía en la mano un sobre. Me tomé la libertad de preguntar en el registro. Dijo con cuidado: «Aquí está la copia certificada del documento. Usted puede hacer valer sus derechos si lo desea. Nadie puede sacarla de ahí sin su consentimiento». Me quedé mirándolo. «¿Y si no quiero pelear?», pregunté. Él sonrió de nuevo, con esa sabiduría tranquila de la gente que ha sufrido. «Entonces, no pelee, solo vuelva. No hace falta gritar para que el mundo escuche. A veces basta con estar presente». Sus palabras me dieron fuerza. Esa misma tarde fui al templo y encendí una vela por Manuel. Le pedí guía, no venganza. Salí del templo con una decisión que me temblaba dentro, pero que era mía. Iba a volver a mi casa, no a reclamar, sino a habitar, a ocupar el espacio que nunca debí perder. No sabía cómo me recibirían, pero tampoco podía seguir viviendo a medias. Los días siguientes me preparé en silencio. Lavé mi ropa, guardé mis cosas, doblé con cuidado la carpeta con los documentos. No le conté a nadie, ni siquiera a Inés. Quería hacerlo sola, con la serenidad que da la certeza de no deberle explicación a nadie. La mañana en que partí, el cielo estaba claro. Caminé despacio, con el rebozo sobre los hombros, el corazón latiéndome fuerte pero sereno. Cuando llegué frente al portón, lo miré largo rato. El mismo portón que me había visto llorar bajo la lluvia ahora reflejaba mi sombra firme. No toqué de inmediato. Cerré los ojos, respiré y dije en voz baja: «Esta también es mi casa». No sé si el viento sopló o si fue el destino, pero justo entonces don Eugenio apareció al otro lado de la calle. Me saludó con la mano y me sonrió, como quien dice: «Ya es hora». Le devolví la sonrisa. Luego toqué la puerta, no con miedo, sino con la calma de quien sabe que su nombre está escrito no solo en un papel, sino en cada muro, en cada grieta, en cada historia que esa casa guarda. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin comprendí que no era una visitante en mi propia vida, era la dueña de mis pasos, de mi historia, de mi dignidad, y eso, más que cualquier papel, era mi verdadera propiedad. Cuando llegué aquella mañana, el sol apenas tocaba las paredes con una luz tímida, como si también dudara de entrar. Toqué el portón 3 veces, despacio, con el mismo respeto con el que una reza antes de abrir la puerta del templo. Desde adentro se escucharon pasos y el ruido de una llave. Por un momento pensé que, por fin, mi hijo abriría. Pero quien apareció fue Miriam. Llevaba puesta una bata blanca y el cabello recogido. Al verme, su rostro se endureció, como si se encontrara con un recuerdo que preferiría no ver. «Señora Teresa, no nos avisó que vendría». Su voz era cortés, pero helada. «Vengo a mi casa», respondí con serenidad. No quise discutir, solo le mostré la carpeta que llevaba conmigo, aquella que contenía los documentos. «Quiero hablar con Álvaro». Ella dudó un instante, me miró de arriba a abajo y sin decir nada se giró para llamarlo. Escuché su voz dentro, distante. «Álvaro, es tu mamá». Los segundos se hicieron eternos. Por fin apareció él, con el cabello alborotado, los ojos cansados y esa expresión de quien no sabe cómo sostener su propia culpa.
me miró sin acercarse. Mamá, no era necesario venir así. Podría habernos avisado. Sentí una punzada de tristeza al oírlo, porque en su tono ya no había afecto, solo incomodidad. No vine a causar problemas, le dije. Solo quiero hablar. Miriam, detrás de él, cruzó los brazos. No es momento, Álvaro. Tenemos cosas que hacer. Pero antes de que ella pudiera decir más, detrás de mí se detuvo un coche. Bajaron 2 hombres con carpetas y una mujer con un chaleco de la delegación. Era el notario y el agente que había conocido en el hospital. Saludaron con respeto y mostraron sus credenciales. Buenos días. Venimos para revisar un asunto de propiedad relacionado con la señora Teresa. La expresión de Miriam cambió de sorpresa a molestia. ¿De qué se trata?, preguntó. De un procedimiento de verificación, respondió el notario, abriendo su maletín. Álvaro me miró, confundido. ¿Qué hizo, mamá? Yo respiré hondo. Nada que no deba hacer un ser humano que aún existe. La agente sacó una copia del registro y la mostró. Mi nombre, escrito con letra firme y antigua, aparecía junto al de mi difunto esposo. La señora Teresa conserva derechos sobre esta vivienda, explicó. Nadie puede limitarle el acceso ni su residencia mientras ella lo desee. El silencio que siguió fue tan denso que hasta las palomas del cable dejaron de arrullar. Miriam palideció y Álvaro bajó la mirada. Yo no quería hacerlos sentir humillados. No era esa mi intención. Di un paso al frente y, con voz serena, hablé. Esta casa la construimos con las manos, con los años y con la fe. No busco quitarle nada a nadie, hijo. Solo quiero dormir bajo el mismo techo donde te vi dar tus primeros pasos. Lo dije sin temblar, aunque por dentro el corazón me latía como tambor. El notario pidió que abrieran la puerta para constatar la residencia. Miriam se negó al principio, pero Álvaro la detuvo con un gesto. «Ábrele», murmuró. Entré despacio, sin mirar alrededor. Cada rincón me hablaba. La pared con el retrato de Manuel, la mesa que yo misma mandé hacer, el olor leve a comida nueva y a tiempo perdido. El agente comenzó a tomar notas. El notario firmó papeles, y yo me senté en la silla, que había sido mía tantos años. No sabía si reír o llorar. Álvaro se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados. «Mamá, todo esto no era necesario», repitió, pero su voz sonaba más débil. Lo miré con ternura y le respondí: «Sí, hijo, sí lo era». Porque cuando una se borra para que los demás estén tranquilos, llega un momento en que ya nadie recuerda que existía. No lo dije con rencor, sino con la calma de quien acepta su destino. Miriam intentó intervenir, alegando que había sido un malentendido, que todo se podía hablar sin autoridades, pero la verdad ya estaba sobre la mesa. El notario le explicó que, legalmente, mi nombre tenía validez y que debía respetarse. Álvaro asintió, callado, como si cada palabra fuera una piedra, que lo hundía un poco más. Yo, mientras tanto, observaba el retrato de Manuel en la pared y sentía su mirada acompañándome. Era como si me dijera: «Ya está, Teresa, ya volviste». Después de firmar los documentos, el agente me pidió que confirmara mi deseo de residir ahí. «Sí», dije con firmeza, «pero quiero hacerlo en paz. No deseo problemas». Él asintió, anotó en su libreta y se retiró con el notario,
dejando tras de sí una sensación de aire nuevo, de justicia sin ruido. Miriam desapareció en la cocina, y Álvaro se quedó frente a mí, sin saber qué decir. «Mamá», empezó al fin, «no quería que las cosas llegaran a esto». Lo miré largo rato antes de responder. «Yo tampoco, hijo, pero a veces la vida nos pone pruebas para recordarnos quiénes somos». Me pidió que lo perdonara, y aunque las palabras no salieron tan claras, sus ojos decían más que su voz. Le puse la mano sobre el hombro. «No hay nada que perdonar, Álvaro. Solo hay cosas que entender». Por un momento, creí ver en él al niño que corría por el patio, buscando mis brazos, pero luego se giró y se fue al cuarto, y su sombra se perdió detrás de la puerta. Quedé sola en la sala. El reloj de pared marcaba las 3, y el sol entraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz sobre el suelo. Me quedé mirando ese haz dorado que caía justo donde solíamos sentarnos a comer. Cerré los ojos y respiré. La casa tenía el mismo olor de siempre, pero ya no dolía. Se sentía viva, abierta, como si por fin me reconociera. Unos minutos después, don Eugenio cruzó el portón. Había estado mirando todo desde la acera, en silencio. Traía una sonrisa discreta y una bolsa con pan. «Ya ve, doña Teresa, la verdad siempre sale a flote, aunque tarde», dijo. Le agradecí con la voz entrecortada. «No fue venganza, don Eugenio», respondí. «Solo quería volver a sentirme en casa». Él asintió, sin decir más. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, encendí la estufa y preparé café de olla. El olor llenó el aire, y por primera vez en mucho tiempo sentí calor, no solo físico, sino del alma. Serví 2 tazas, una para mí y otra para don Eugenio. Nos sentamos en silencio, escuchando el murmullo del barrio, los niños jugando, el silbido de un vendedor de pan. No había rencor, solo una calma profunda, esa que llega cuando la justicia se cumple sin gritos ni castigos. Al caer la noche, Álvaro bajó las escaleras. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró en silencio. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí. Se sirvió café sin decir palabra. Nos quedamos así, madre e hijo, compartiendo la misma mesa, sin necesidad de explicaciones. Después de un rato, rompió el silencio. «Mamá, no supe ver lo que hacía. Pensé que la vida me exigía avanzar, y en ese intento la fui dejando atrás». Lo escuché con el corazón apretado. «La vida no exige olvidar, hijo», le dije. «Solo pide que recordemos de dónde venimos». Él bajó la cabeza y murmuró: «No sé si merezco que me hable». Le respondí con suavidad: «El amor de una madre no se gana ni se pierde, solo se reconoce». No hubo abrazos, no hubo lágrimas, hubo algo más sincero, un silencio que curaba. Afuera, el viento movía las hojas del limonero. Su sonido era como una bendición, como si la casa suspirara de alivio. Miriam no bajó esa noche, y yo no la juzgué. Tal vez necesitaba tiempo para entender que en esa casa no cabían los orgullos, solo las raíces. Cuando me levanté para ir a mi cuarto, pasé la mano por las paredes, despacio, sintiendo su textura. «He vuelto», susurré. En mi cuarto todo estaba igual. La cama sencilla, las cortinas de flores, el baúl donde guardaba mis cosas. Me senté en la cama y saqué la carpeta.
La abrí una vez más, no por necesidad, sino por gratitud. Esa hoja que había dormido años en un archivo fue la llave que me devolvió no solo un techo, sino la dignidad. La guardé bajo el colchón, no como un documento, sino como un símbolo. Antes de dormir, oí que Álvaro se acercaba. Tocó la puerta con suavidad. ¿Puedo pasar? Me giré y lo vi entrar. Traía una cobija doblada. Por si tiene frío, dijo. Lo miré y sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda que por fin se suelta después de tanto tiempo. Gracias, hijo, le dije. Él se inclinó, me besó la frente y salió sin decir más. Me quedé inmóvil, con el corazón en calma. No era una reconciliación completa, pero era el inicio de algo nuevo, algo más humano. Esa noche dormí profundamente. El aire estaba tibio y el silencio, por primera vez, no pesaba. Soñé con Manuel, sonriendo en el patio, diciéndome: «Ya ves, Teresa, las raíces no se secan si el corazón las riega». Al despertar, el amanecer pintaba de naranja las paredes. Me levanté despacio, hice mi cama, preparé café y abrí las ventanas. El olor del pan de don Eugenio llegó flotando desde la acera, y supe, con una certeza tranquila, que el día siguiente ya no traería miedo, sino vida. La justicia había llegado sin ruido, como llega el amanecer después de la noche más larga. No busqué venganza, busqué verdad. Y la verdad, cuando llega limpia, no destruye, ilumina. El amanecer de los días siguientes trajo un silencio distinto, uno que no pesaba, sino que arropaba. El canto de los pájaros volvía a escucharse en el patio, y el sol entraba sin miedo por las ventanas que antes permanecían cerradas. Me levantaba temprano, como siempre lo hice, pero ya no por costumbre, sino por gusto. Ponía a hervir el café de olla, abría las cortinas y dejaba que el aire nuevo se llevara lo que quedaba del dolor. La casa, poco a poco, fue recobrando su respiración. Parecía reconocerme, agradecerme por haber vuelto. Caminaba por los pasillos sin prisa, tocando las paredes, como si fueran un cuerpo vivo. En cada rincón encontraba un eco de lo que fui, de lo que todavía soy, y me daba cuenta de que lo que antes me dolía, ahora me fortalecía. Álvaro salía temprano al trabajo. No hablábamos mucho, pero sus gestos empezaron a cambiar. Ya no bajaba la mirada cuando me veía, ya no se escudaba en su teléfono. A veces me dejaba flores sobre la mesa, o me preguntaba si necesitaba algo. Yo respondía siempre con lo mismo. No, hijo, gracias. Ya tengo todo lo que necesito. Y era cierto. Después de perderlo todo, una aprende que lo esencial no se compra. El aire limpio, la tranquilidad, el respeto. Miriam, en cambio, tardó más en acercarse. Durante días evitó cruzarse conmigo, quizás avergonzada o confundida. Yo no la juzgué. Cada quien carga su tiempo. Una tarde, sin embargo, se detuvo en la puerta de la cocina mientras yo cocinaba. «Huele rico», dijo. «Es el guisado que tanto le gustaba a su esposo, ¿verdad?» Asentí y le ofrecí un plato. Dudó. Luego aceptó. Comimos juntas, sin hablar mucho, pero aquel silencio fue más honesto que cualquier disculpa. Desde entonces, empezó a tratarme con un respeto nuevo, con una distancia amable que yo no necesitaba romper. Los niños también se fueron acostumbrando a mi presencia.
Al principio me miraban con curiosidad, como si no supieran bien quién era. Les conté historias de cuando su padre era pequeño, de cómo se escondía detrás del limonero, de cómo lloraba cuando se caía de la bicicleta. Ellos reían, y en sus risas encontré una música que creí perdida. Un día, la más pequeña me dibujó con crayones, una señora con trenzas y una taza en la mano. «Es usted, abuelita», me dijo. Esa palabra, abuelita, me llegó al alma como un regalo. La colgué en mi pared, al lado del retrato de Manuel. Desde entonces, cada vez que la miro, siento que mi historia sigue viva, que el amor, aunque tarde, florece otra vez. Don Eugenio sigue siendo mi compañero de tardes. Cada día, cuando el sol comienza a caer, me asomo a la reja y él ya está ahí, con su pan recién horneado y su sonrisa de siempre. A veces no hablamos, otras veces recordamos cosas del pasado. ¿Se da cuenta, doña Teresa?, me dice. Al final, la justicia vino por su cuenta, sin necesidad de gritar. Yo asiento y le respondo: «Sí, don Eugenio, la verdad no necesita ruido, solo tiempo». Le dejo su café humeante sobre la reja, y mientras él toma, no volví a tocar los documentos. Los guardé en el baúl, envueltos en un pañuelo blanco, junto con las cartas de Manuel y algunas fotos antiguas. No necesito mirarlos para saber que están ahí. Mi verdadera seguridad no está en los papeles, sino en la paz con la que despierto. A veces, cuando barro el patio, miro el limonero y recuerdo lo que me dijo don Eugenio, que el árbol que se dobla no se rompe. Y entiendo que eso fui yo, una rama que resistió el peso de los años y las tormentas, pero que sigue dando fruto. No hay día que no agradezca por seguir aquí. Por las cosas simples, el olor del pan recién hecho, la voz de un niño que me llama, el sonido de la lluvia sin miedo. Ahora, cuando llueve, no me refugio. Salgo al corredor y dejo que unas gotas me mojen la cara. No la siento como castigo, sino como caricia. He aprendido que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Por eso no guardo rencor a nadie. Mi hijo, con sus errores, también fue víctima de sus prisas, de su necesidad de demostrar algo al mundo. Yo solo esperé a que recordara lo que realmente importa. Y lo hizo. Tarde, pero lo hizo. A veces, cuando cae la noche y el barrio se queda en silencio, me siento en la mecedora de la sala. Miro las luces encendidas de las otras casas y pienso en las mujeres que, como yo, dieron su vida por los suyos. Mujeres que siguen de pie, invisibles pero fuertes, cargando historias que nadie escucha. Quisiera decirles que no se rindan, que aunque las puertas se cierren y la lluvia las alcance, siempre hay un amanecer esperándolas, que no hay vergüenza en envejecer ni en necesitar amor, que una madre, aunque la olviden, nunca deja de ser raíz. Ahora la casa tiene 8 cuartos, como siempre, pero ya no están vacíos. Cada habitación guarda una historia, una voz, un pedazo de mí. En el mío, el más pequeño, el del ventanal que da al limonero, hay un olor a paz que nunca antes conocí. Cierro los ojos y escucho el viento. Parece la voz de Manuel, susurrándome que todo está bien, que ya no necesito luchar. Y yo le creo, porque por fin entiendo que la dignidad no se conquista, se recupera con silencio y con fe. Esta es mi vida ahora, sencilla, tranquila, mía.
Por las tardes preparo café para don Eugenio y pan dulce para los niños cuando regresan de la escuela. A veces, Miriam se une, se sienta conmigo y me pregunta por recetas o consejos. Álvaro, de vez en cuando, se detiene en la puerta y me mira con una ternura contenida, como si todavía no supiera cómo pedir perdón, pero ya no hace falta. Lo importante no son las palabras, sino los gestos. En su mirada encuentro lo que tanto esperé: reconocimiento. He aprendido que el amor no desaparece, solo cambia de forma, que la justicia que llega sin rencor es la que realmente perdura, y que cuando una mujer vuelve a ocupar su lugar en silencio, el mundo recupera un poco de equilibrio. A veces me preguntan si volvería a vivir todo igual, y yo, con la sabiduría de los años, respondo que sí, porque cada lágrima me trajo hasta aquí. Si no por eso, cada mañana, antes de empezar el día, me asomo al patio y digo en voz baja, para que solo Dios me escuche: gracias por dejarme volver a mi casa sin tener que perder mi alma. Y mientras el aroma del café se eleva, miro al cielo y sonrío. No busco